Buenas noches, bendiciones para todos. Estamos contentos de poder llegar un martes más, reunirnos para poder compartir y aprender más sobre la maravillosa persona del Espíritu Santo en este curso que ha sido para mí genial. De verdad que ha sido de mucha bendición y espero que también lo esté siendo para ti. La semana pasada iniciamos a ver el don de profecía, ¿verdad? Terminamos de ver los aspectos generales del don de profecía y quedamos que en el día de hoy íbamos a estar hablando de esos tres propósitos del don de profecía que nos menciona la Biblia en Primera de Corintios en el capítulo 14 en el versículo 3. Vamos a orar para que Dios bendiga todo lo que vamos a hablar, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría y que podamos ser inspirados e instruidos por Él para poder disfrutar de los regalos, de los dones, de las capacidades que el Espíritu Santo tiene disponible para los hijos e hijas de Dios. Padre, gracias te damos en esta noche por tu presencia en este lugar. Dice tu palabra que donde se reúnen dos o tres en tu nombre, tú estás allí. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, que tú bendigas esta reunión, que el tema de hoy pueda ser fascinante, Dios. Que podamos aprender más sobre el Espíritu Santo, podamos capacitarnos y que podamos anhelar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida y que aquellos que ya han sido llenos por el Espíritu Santo anhelen que el Espíritu Santo cada día los equipe con más dones para que puedan ser más idóneos, Señor, para que puedan hacer y desarrollar mejor la obra que tú les has encomendado. Te damos gracias, llevamos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuáles son los propósitos de la profecía? Quiero brevemente repasar algunos textos que estamos viendo y que en los que estamos fundamentando este don de la profecía. Primeramente, vamos, como les dije, estuvimos hablando de lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 4, versículo 3, donde nos dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela, ¿verdad? Esos son a la luz de lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, los propósitos o los fines de la profecía en el Nuevo Testamento. Ya explicamos, ¿verdad?, que ninguna profecía puede estar fuera de la palabra de Dios, de lo que ya ha dicho la Biblia. Toda profecía debe ser probada y debe ser pasada por el lente de las Sagradas Escrituras. Cualquier profecía, cualquier revelación que quede fuera del orden, de los principios, de lo que el Señor estableció en su palabra, puedes con toda seguridad catalogarla como falsa profecía. ¿Qué nos dice eso? Que para poder nosotros probar o identificar las profecías tenemos que conocer la palabra de Dios. Como siempre, animarte a que escudriñes la palabra de Dios, que hagas un hábito en tu vida el crecer en el conocimiento de la palabra para que el Espíritu Santo pueda traerte la revelación y tu vida pueda ser siempre una vida que vaya de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Muy bien, como decíamos, la Biblia enseña en Joel capítulo 2, verso 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, ¿verdad? Esto es una promesa que dio el Señor en el Antiguo Testamento por medio del profeta Joel, y esta promesa empezó a tener cumplimiento a partir de Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés en el aposento alto. Esos 120 hombres fueron llenos del Espíritu Santo y de ahí para acá el Señor empezó, y desde ese tiempo se conocen como los últimos tiempos, y desde ese tiempo el Señor empezó a derramar del Espíritu Santo sobre los hijos, sobre las hijas, sobre aquellos que son llamados y escogidos. Hemos estado hablando sobre esto. Entonces es bien importante que nosotros podamos comprender, ¿verdad?, que el Señor dijo, voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Y mis hijos e hijas, o vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir,
que el don de profecía del que habla la palabra en el Nuevo Testamento es distinto al oficio profético del Antiguo Testamento. Los hombres que fueron levantados por Dios como profetas del Antiguo Testamento fueron los hombres que prepararon el camino para anunciar lo que iba a ocurrir, las profecías que están escritas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esos hombres fueron los que escribieron toda la profecía bíblica. ¿Cuándo se cerró la profecía bíblica? Cuando Apocalipsis terminó de ser escrito. Allí se cerró la profecía. Esos hombres del Antiguo Testamento, en su gran mayoría, esos profetas del Antiguo Testamento, esos hombres eran unos cuantos que eran llenos del Espíritu Santo y recibían esas facultades sobrenaturales, recibían los dones que hemos estado viendo, ¿verdad? Y se manifestaban en estos hombres, a excepción del don de lenguas e interpretación de lenguas. Vemos los otros dones fluyendo en el Antiguo Testamento, pero de una manera mucho más racionada. No como hoy en día que el Señor dice, voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar. Entonces nos damos cuenta que, como dice Primera de Corintios 14 en el versículo 1, dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu Santo, sobre todo la capacidad de profetizar, ¿sí? Entonces, aquí nosotros nos estamos dando cuenta que hay una invitación del apóstol Pablo a que nosotros tengamos la capacidad de profetizar. Entonces decimos, como señalamos la semana pasada, voy a hablar del futuro, voy a andarle diciendo a la gente, tú te vas a recibir un carro, vas a recibir una casa. No se trata, la profecía no tiene por propósito hablarte de los beneficios personales tuyos del futuro. No tiene por propósito decirte si te vas a casar, si vas a tener un carro, si te van a dar el empleo. Eso no es el propósito de la profecía. Claramente, Primera de Corintios lo dice. En cambio, que el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. El Señor está aquí describiéndonos a nosotros cuál es el propósito de las profecías, el fortalecimiento de la iglesia, el animar a la iglesia o exhortarla y qué cosa más, consolarla. Entonces, miremos lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 27. O miremos lo que hace aquí en Proverbios 20, 27 nos dice qué hace la profecía bíblica. Mira lo que dice, la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Decimos esto ¿por qué? Por lo que nos enseña el Salmo 119, 105. ¿Qué dice? Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que dice que la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta, y lo leemos a la luz de lo que dice Primera de Corintios 14:1, cuál es el propósito de la profecía y que la palabra es esa luz, ¿verdad? Que dice lámpara, la luz del Señor. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces nos estamos dando cuenta aquí que la palabra ya declarada, la profecía contenida en la Biblia, ¿verdad? Esa es la que nos da la revelación, la que, ¿qué hace? Penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. ¿Para qué? Para fortalecernos o edificarnos, para animarnos o exhortarnos y para consolarnos. Mira también lo que dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón
de ustedes. Recordemos que cuando Cristo venga, ya no necesitaremos más profecía. Entonces aquí nos vamos dando cuenta del poder que tiene la palabra de Dios, que la profecía de la que está hablando el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a esa declaración, predicación de la palabra, predicación del evangelio, pero no como letra muerta, sino inspirada y revelada por el Espíritu Santo. Es por esa razón que cuando la palabra se predica, ¿verdad?, ella cumple el propósito por el cual es enviada. Por eso es que cuando la palabra se predica, habla a tu corazón. Por eso es que cuando la palabra se predica, estás escuchando al predicador o a la persona que te está compartiendo un mensaje de la palabra de Dios que está llena del Espíritu Santo. Y tú dices, wow, me está como hablando a mí. ¿Cómo él sabía eso? ¿Por qué razón? Porque la luz del Señor, que es la palabra, penetra el espíritu humano y pone al descubierto la intención de cada corazón. ¿Para qué? Para destruirnos, para hacernos daños, para exhibirnos, para lastimarnos. No, para edificarnos o fortalecernos, para animarnos o exhortarnos y para consolarnos. Entonces, hermano, quiero que recordemos, además de todo, como te dije, que cuando Cristo venga, ya no vamos a necesitar la profecía. Mira lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. 5. Estos son los dones ministeriales. Y mira lo que dice. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces nos damos cuenta aquí que la profecía tiene como propósito, ¿qué cosa? Edificar la iglesia, ¿sí? Para que la iglesia o para que el pueblo pueda llevar adelante la obra de Dios. Este es el fin de la profecía. Este es el propósito no solamente de la profecía, de cada uno de los dones ministeriales que están contenidos en la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito que tiene la profecía? La profecía no es quien te va a predecir tu futuro para saber si te vas a casar, cuántos hijos vas a tener, qué marca de carro vas a tener, qué color va a ser tu casa, si te van a aumentar en el trabajo. Ya hacíamos la distinción entre la palabra de ciencia o conocimiento y la palabra de sabiduría. Ahora, entremos en el tema que íbamos a ver hoy, ¿verdad? Los propósitos de la profecía, que son 3, que están contenidos en 1 Corintios capítulo 14 en el verso 3. El primero de ellos, ¿cuál es? Fortalecer o edificar a otros. La palabra edificar o la palabra fortalecer, la Reina Valera 60, la versión Reina Valera 60 nos habla a nosotros de ¿qué? De edificar. Y la Nueva Traducción Viviente nos habla de fortalecer. Ambos vocablos son correctos. Y esto proviene, esta palabra fortalecer o edificar, viene de una palabra griega que es oikodomos. Oikodomos, que significa edificación, que significa levantar, construir. Este término en la antigüedad era utilizado para describir cuando un edificio era construido desde los cimientos, desde el fundamento. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí el Señor? O el apóstol Pablo cuando nos dice, o Dios nos habla a través del apóstol Pablo y nos dice, la profecía tiene como objetivo, la profecía es que el fortalecer o edificar. Es que la palabra profética tiene como objetivo que tu vida pueda ser edificada, que puedas conocer de Dios, que puedas conocer el propósito, que puedas conocer el destino que Dios determinó para tu vida. Fortalecimiento, edificación, crecimiento.
Es por eso que es tan importante, aquí hago la pausa, tan importante que te acerques a hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, que te esfuerces no por conocer, porque dice fortalecer a otros, dice Primera de Corintios el versículo 3 del capítulo 14, dice, fortalece a otros. Ciertamente la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y cuando tú estudias y escudriñas la palabra a solas, el Señor te habla. El Señor ilumina, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor te enseña y te instruye. Pero la palabra profética que viene de la predicación, la palabra revelada por el Espíritu Santo, que viene de la predicación del pastor, que viene de la predicación de un líder lleno del Señor, esa palabra es la que va a hacer que tu vida sea que levantada, que tu vida sea que fortalecida, que tus cimientos sean sólidos, que tu vida sea edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces ese es el propósito de la profecía, ¿verdad? Entonces cuando tú recibes una palabra profética, este es un filtro, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacerte? Esta palabra me está edificando. Esta palabra está haciendo que yo me parezca más a Jesús. Esta palabra está fortaleciendo un área de mi vida. Esta palabra me está enseñando cosas en Dios que yo no sabía. Me está haciendo parecerme más a Jesús. Si es así, ok, pasó el filtro de fortalecernos, ¿verdad? Entonces, esa profecía tiene ese objetivo. ¿Cuál es el segundo propósito de la profecía? Animar o exhortar, ¿verdad? Y esto proviene de la palabra griega paraklesis, para los que toman nota, que significa implorar, exhortar, animar, confrontar. Entonces, la profecía debe tener como propósito animarnos. Puede tener como propósito amonestarnos o hacernos un llamado de atención, pero siempre positivo. No a la condenación, no al juicio, sino un llamado de atención hacia volvernos a Dios, un llamado de atención hacia corregir algún área de nuestra vida en la que estamos fallando, en la que estamos desviándonos del camino, ¿verdad? Ese es el animar. Estamos desanimados, estamos caídos y viene una palabra y nos levanta. Por eso que yo siempre le digo a la gente, el peor error que usted puede cometer cuando usted está desanimado es irse a la playa, es irse al cine, es irse al mall. Hermano, cuando usted está desanimado y usted necesita una palabra de ánimo, una palabra, usted tiene que venir a la casa, usted tiene que ir a la casa de Dios. Usted tiene que ir a buscar una palabra que sea predicada desde el altar, una palabra profética, una palabra que te levante, que te anime. Hermano, hay veces que uno llega a la iglesia cargado, cansado, arrastrando la manta sin fuerza y viene la palabra de Dios y ¡puf!, te levanta, te anima nuevamente. Hay veces que llegas fallando, haciendo cosas que no agradan a Dios. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Te llama la atención, te hace ver cosas que tú no estabas viendo. Expone, como dice Proverbios, aquí el pasaje de Proverbios que estuvimos leyendo hace un momento, Proverbios 20:27. ¿Qué hace? Pone al descubierto la intención oculta. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta y estamos guardando cosas en el corazón y viene un mensaje de Dios y entra así como esa espada de doble filo y te saca, ¿verdad? Algo que ¿qué hace? Te anima o también te corrige. No debe la profecía bíblica en este tiempo ser una profecía de condenación o una profecía de juicio, sino que es una profecía que busca, ¿qué cosa? Volverte al Señor, volverte al Señor. Porque mientras estés con vida, hermano, hay esperanza. Mientras estés con vida, tienes la posibilidad de volverte al Señor. Tienes la posibilidad de corregir. Tienes la posibilidad de dejar tu mal camino, tu mal proceder, si estás actuando mal, y volverte al Señor. Y si estás desanimado, cobrar ánimo, levantarte y seguir adelante. Entonces, eso es bien importante cuando nosotros veamos esta parte. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5:20. Y una de las cosas que me gusta
de la palabra paraclesis, que hace relación a implorar, a implorar. La palabra profética, cuando exhorta, más que ser una palabra de condenación, de juicio, una palabra de manipulación, debe ser una palabra que te implore. Mira lo que dice, cómo dice el apóstol Pablo cuando le está dando una palabra a la iglesia de Corintios. En 2 de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace un llamado por medio de nosotros. Dice, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Te estoy exhortando, te ruego que te vuelvas a Dios. Te imploro que te vuelvas a Dios, que dejes ese camino, vuélvete a Dios. ¿Ves? Hay una exhortación, una palabra de ánimo, una palabra de ruego. Vuélvete a Dios. Ese es el propósito de la profecía. Y mira lo que dice 2 de Timoteo, que también vale la pena mencionarlo aquí. En el capítulo 3, en el versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil. La escritura es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Estás escuchando esto? Nos corrige. Dice aquí, nos corrige. Y dice, nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Y dice, nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Te das cuenta? Ánimo y exhortación. Tienes que, cuando recibes una palabra profética, primero que esté enmarcada dentro de la palabra, de la Biblia. Pero además de eso, que esa palabra vaya dirigida a animarte o que esa palabra vaya dirigida a hacerte un llamado de atención de forma positiva para que te vuelvas a Dios. Para que corrijas lo que está deficiente y vengas a Dios. Y digo esto porque hay veces que la palabra de Dios se usa para condenación, para manipular, para dominar, para que hagas lo que quieras. Vamos a usar esta palabra, digamos, te profetizo esto y esto, pero es para manipularte, para someterte ahí. No es el propósito. Para condenarte, no es el propósito. El propósito es exhortarte o animarte. Y en tercer lugar, para consolación. Tercer lugar, consolación. La palabra griega que se utiliza aquí para consolación es la palabra paracletos, que significa el que está al lado de uno sosteniendo. Es decir, que la palabra profética busca traer un bálsamo para nuestra alma. Busca traer ese consuelo en los momentos de aflicción, en los momentos de abatimiento, diciéndote, hay esperanza. Diciéndote, levántate. Mira lo que pasa en el Antiguo Testamento cuando está allí Josué desanimado por la muerte de Moisés. El Señor le dice, Josué, levántate y cruza este Jordán y ve a la tierra que te prometí. Levántate. La palabra profética que nosotros, los hijos y las hijas de Dios, ejercemos, ¿verdad? Como don, el don profético, que recordemos, no es humano, es sobrenatural, es una revelación del Espíritu Santo. Esa palabra profética te debe llevar a consolarte, ¿verdad? Y así como le enseña Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 dice, nuestro sumo sacerdote, ¿quién es el sumo sacerdote? Cristo, ¿verdad? Dice, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. La palabra de consuelo tiene que ser una palabra que trae ánimo. Una palabra que te hace, ¿sabes qué? Ver esperanza en el futuro. Más que ver un futuro oscuro, negro, sin esperanza, de temor, de terror, un futuro desalentador, de ninguna forma. La palabra de consolación es una palabra que trae ese bálsamo, esa palabra que te trae esa esperanza, que te hace mirar al futuro con buenos ojos,
que te hace mirar el futuro como que algo nuevo viene, algo bueno viene de parte del Señor. Entonces, los tres propósitos de las profecías, y con esto termino, neotestamentaria, es decir, lo que la profecía que está en el don de profecía del que habla Primera de Corintios capítulo 14. Y esto lo quiero aclarar porque dirás, pastor, pero yo vi en el Antiguo Testamento que hubo palabras proféticas de juicio y los juicios se cumplieron. Hubo palabras proféticas de condenación y esa condenación se cumplió. Claro, 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 claro. Pero eso eran los juicios, esa es la profecía del Antiguo Testamento. Y usted dirá también, pastor, pero yo veo palabras proféticas de destrucción, yo veo palabras proféticas de muerte, yo veo palabras proféticas en Apocalipsis de las cosas que van a ocurrir, de todo lo que va a venir cuando se abran los sellos, cuando suenen las trompetas, cuando las copas de la ira, todo eso, los jinetes, todas estas cosas hablan de mucha destrucción y mucha muerte. Pero esa condenación y esa muerte no es para la iglesia. No es para los hijos de Dios, no es para los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. No, Señor, no, Señor. Ese es para los que se negaron, los que amaron más las tinieblas de la luz, los que van a ser condenados, no para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios hay edificación y fortaleza. Hay palabra de ánimo y exhortación para que nos corrijamos y volvamos a Dios. Y palabra de consolación para que miremos que hay esperanza y que esperemos esa redención final que el Señor nos va a dar cuando seamos todos levantados. Entonces, digo esto, hermano, porque esto, si tú tomas esto y lo atesoras en tu corazón, esto te va a servir como un filtro para que puedas probar la profecía. Porque el Señor nos autoriza a que probemos, es decir, que cuando escuchamos una profecía la podamos verificar y comprobar si esa profecía es o no es de Dios. Porque la Biblia enseña, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, y con esto voy a terminar, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Entonces, ¿cómo yo pruebo la profecía? Yo pruebo la profecía porque la profecía que va a hacer me va a edificar, ¿sí? O a fortalecer. La profecía me va a animar o me va a exhortar o la profecía me va a consolar. No es decir lo que yo quiero, porque también hay gente que nada más profetiza bien porque quiere hacer sentir bien a los demás y tener adeptos. No, Señor, es una revelación del Espíritu Santo que te desnuda, que te toma una radiografía, como dice Proverbio 20:27, que saca lo que está adentro, pero siempre con estos tres propósitos: fortalecer o edificar, exhortar o animar y consolar. He terminado por hoy, pero no hemos terminado el don profético, porque el don profético lo vamos a terminar la próxima semana, en la que vamos a dedicar el tema a hablar de la falsa profecía. Porque también es importante que seamos conscientes de que hay falsos profetas en el mundo, como leímos en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Y vamos a aprender a identificar los falsos profetas para que no seamos engañados. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos profetas e iban a engañar y arrastrar a muchos. Y lo último que queremos nosotros como pastores es que tú o yo seamos engañados por la falsa profecía y seamos arrastrados, separados de la puerta estrecha, alejado de la puerta estrecha y que nos perdamos. Gente, espero que ahora se pueda abrir un tema de discusión, de conversación interesante. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Déjame orar para cerrar este tema y que el Espíritu Santo no permita que ninguna de las palabras que hemos enseñado hoy caiga a tierra, sino que cumple el propósito. Dios, gracias te doy por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por la palabra que ha sido compartida y enseñada. Te pido que tú pongas las inquietudes, las preguntas en ella y le des a cada líder, a cada encargado de grupo de conexión la sabiduría, Dios, para que ellos puedan recibir esa revelación y puedan absolver las preguntas y que tu Espíritu Santo sea el que esté en medio enseñándonos todas las cosas. Como dice tu palabra, que tu Espíritu nos lleva a toda verdad. Termino con esto. Este viernes tenemos ADSP Worship, nuestra noche de adoración, y tú tienes que estar ahí. Vamos a estar clamando, orando, intercediendo para que el Señor traiga respiro y liberación sobre Venezuela. Te animo a que mantengas
en oración a Venezuela. Tengo esto aquí, estoy usando esta pulsera, porque cada vez que la veo y me acuerdo, oro. En el momento donde esté, en el lugar que esté, oro en mi mente, en voz baja, allí oro por Venezuela. Lo tengo, Venezuela, la tengo en mi corazón y en mis oraciones, porque Dios, respiro y liberación va a traer sobre la nación venezolana. Dios te bendiga, buenas noches.